tarde y un minuto, oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra edición de Asiento Extra de esta tarde, de este día martes, el último martes del mes de julio. Ya llega agosto, ya se está asomando agosto y nosotros con la celebración del primer año de vida de esta radio, de 92.3 FM, de esta radio. Un añito al aire, ya un año hace que estábamos diciendo por primera vez hola, muy buenos días, pero esa celebración será el día que es, el día primero, el día viernes, precisamente cuando estemos en transmisión especial por la romería, pues estaremos también celebrando este primer aniversario. Realmente ha sido un año muy retador. Uno de los programas que nació con la radio fue este, Asiento Extra nació con la primera edición de la radio de 92.3, y se ha mantenido siempre, obviamente, con la evolución, con las cosas que son necesarias en un proyecto como este. Pero empezar de cero, Extra Radio, fue primero un gran reto en todo sentido, como proyecto empresarial, pero además como proyecto informativo, que se convierta en un nuevo medio de información. Y esa parte plantea un reto enorme, teniendo en cuenta que pues hay muchos noticieros en la mañana, hay muchos medios de comunicación que tienen sus ediciones de noticias, por ejemplo, y ser una opción en el dial, pues eso fue lo que nos empujó a tener esta posibilidad de hacer una radio informativa. Y hacerlo de esa manera lo hacemos toda la mañana, desde las 5 de la mañana hasta el mediodía, toda la mañana, informando las conferencias, los reportes de las autoridades, lo que dicen obviamente los analistas. Hay muchas cosas por contar, así que tenemos toda la mañana informativa. El único break pequeñito es a las 8:30 de la mañana con la información deportiva. Y después a las 10:30 en contexto, y después este programa que es de entrevistas, que lo hacemos siempre a las 2 de la tarde, entrevistas a todo nivel. Los lunes son de política y los demás días con temas muy variados, como el de hoy, que es no solo por variedad, sino por ser tan importante. Entre otras cosas, porque han tenido, ahora que estaba hablando con mi invitado, han tenido muchísimo trabajo. Y segundo, porque están cumpliendo años. 160 años, el fin de semana que vimos tantos eventos del Cuerpo de Bomberos, celebrando 160 años de vida. Del benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, al que hemos invitado hoy, en voz de Rolando Leiva, que es jefe del área de investigación de incendios. Y qué bueno que haya sido Rolando uno de los asignados precisamente para la entrevista por una razón, lo que hemos visto en los últimos días. La cantidad de incendios. Hoy el diario Extra en la página 16 dice: incendios de gran magnitud impactan primer semestre del 2025, bomberos recomiendan tener un plan familiar de emergencias. La entrevista que hicimos fue ayer con el director de bomberos recomendando precisamente eso. Tener mucho cuidado. La casa no es un lugar seguro cuando hay un incendio. Aquellos que se encierran, por ejemplo, o que se meten a la ducha cuando hay un incendio creyendo que los gases no lo afecten, pues obviamente se está poniendo en peligro. Pero además, digo, qué bueno que haya sido Rolando, porque el último episodio, que sin duda alguna es un episodio doloroso, triste, que enlutó al país, es lo que pasó en Desamparados con la muerte de estas 4 personas. Una señora con sus 3 hijos, familia de un oficial de la fuerza pública. Tremendamente, digo, tremendamente doloroso, desgarrador que algo así pueda pasar. Y lo peor, que me acaba de decir Rolando, es que no es la primera vez. Así que vamos a hacer la reseña. Rolando, qué bueno tenerlo. Bienvenido. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias por invitarnos. Lo más cerca al micrófono, por favor, acérqueselo. Eso es, para poderlo escuchar bien. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuántos años en bomberos? 20 años ya, en el Cuerpo de Bomberos, desde siendo voluntario hasta ya trabajando en la unidad de ingeniería. Pero usted es muy joven, ¿cuánto lleva entonces? ¿De qué edad entró? Antes de los 18 ya estaba acercándome y ya a los 18 ingresé como bombero voluntario. ¿Y eso es así fácil o hay familia bombero? No, fue prácticamente iniciativa propia. ¿Por qué? Tal vez no le tengo una explicación, pero fue imagínate, tenía 17 años, un amigo me dijo que en la estación de bomberos de Tibás, que fue donde ingresé, había los fines de semana unos cursos de primeros auxilios para la comunidad. Entonces, no sé, me interesaba mucho el tema, nos acercamos, y de ahí nos empezaron a hablar que también habían bomberos voluntarios, y fuimos ahí, y ahí me quedé. Ajá. ¿Y qué le gustó?
Un poquito de todo, una forma tal vez diferente de tener esa colaboración a la comunidad. Ok, al servir. Sí, nada más que tal vez con cierto perfil, con cierto expertise un poquito más diferente, pero sí. Más a la adrenalina. Pues es parte de, pero más que todo a veces es como esa técnica, esa preparación constante, ¿verdad? Más que Sí. decimos hacer algo en el momento es repasar y practicar mucho para lograr siempre el objetivo. Pero ¿en qué momento eso hizo clic para que usted dijera, yo quiero ser bombero? Me gustó. Casi que es del primer día. ¿De verdad? Sí, ya cuando fue viendo rápido. qué preparación llevan, los equipos que tienen y todo, entonces yo dije, no, todo esto me es sumamente interesante. Y era un muchacho, entonces le resultaba atractivo todo ese Totalmente. despliegue. ¿Y la primera experiencia? Gran experiencia. Pues no, hubieron varias, pero tal vez un incendio yo era de la estación de Tibás, entonces un incendio en Calle Blancos también, yo tenía 18 años y el primer incendio es bastante impactante, aunque los compañeros que estaban decían, bueno, este es un caso habitual, Sí. es algo normal, pero sí, no lo olvido. Para ellos era normal y para Sí. usted dijo, ¿qué es esto? Exacto. Pero era muy grande. Una casa de habitación, digamos que uno podría decir un incendio promedio. ¿Y qué le tocó hacer? Es digamos, ahí tal vez como sin irme muy a lo técnico, lo que se llama alimentar la unidad, ¿verdad? Entonces quedarse ir a conectarse a la unidad al hidrante, luego ir a hacer se llama corte del tendido eléctrico, entonces poner una escalera, subirse al poste eléctrico, cortar la electricidad. No, sí le exigieron trabajo. Sí. Digamos, eran cosillas que se verían como practicando, pero ya hay que ponerlas en práctica. ¿Y la familia qué le dice? ¿Qué le dijo en ese momento y qué le dice aún? Mucha familia me decía que no, Sí. que no, otros decían, no, pues por ahí algún tío lejano que había sido bombero, entonces que era parte de, pero sí es como que muchos familia, amigos te dicen, pero ¿por qué? Digamos, ¿para qué va a hacer eso? Sí. Y a veces uno mismo pensaba y decía, sí, la verdad es que ¿por qué? No tiene como mucho sentido, pero solo el que está ahí tal vez uno dice, no, sí, ya entiendo. Y 20 años después dice usted, ¿valió la pena? Ah, sí, totalmente. O sea, no deja bomberos. No. Ahí queda. Hay un dicho ahí muy en bomberos, ¿verdad? Que es bomberos por siempre y efectivamente tiene mucho sentido esa frase. Ajá. Porque la pregunta es obligatoria hacerla entonces, Rolando. ¿Qué es ser bombero? Y pues, hay muchas formas de ser bombero, digamos, hoy la institución ha crecido mucho, ¿verdad? Entonces tiene muchos puntos de trabajo, están los bomberos voluntarios, los bomberos permanentes, o donde yo estoy actualmente, ¿verdad? Que es en la unidad de ingeniería, que es un campo totalmente distinto, ¿verdad? Es una parte más técnica de lo que son permisos de construcción, inspecciones a edificios y lastimosamente la parte de investigación de incendios también. Una investigación de esas es fácil realizarla en el sentido de que pues, no todos los incendios son iguales. Pero uno pensaría, los incendios casi empiezan por cierto sitio. No sé, ¿hay como un parámetro o una cosa estandarizada? Ok, no es fácil, ningún incendio es igual. Lo que pasa es que las herramientas y conocimiento que desarrolla el investigador sí son iguales. Digamos, hay una serie de capacitación, hay una serie también de normativas y guías que se siguen para decir, bueno, ok, yo a un incendio le voy a investigar, por ejemplo, estos patrones. Resulta que el fuego, aunque a veces la gente dice, pero es que un incendio se quemó todo, ¿ustedes cómo supieron? Realmente no todo se quema igual. Entonces nosotros lo que hacemos es, o el investigador lo que hace es un análisis de los patrones, cómo se ven las marcas, por ejemplo, de hollín en las paredes, de hollín en las puertas, los marcos de las puertas que son de madera, ¿verdad? Si se quemó una parte de adentro para afuera, de afuera para adentro, eso nos permite ir viendo cómo el fuego se fue moviendo y nos permite llegar a lo que nosotros llamamos el área de origen, ¿verdad? Es decir, ok, el fuego empezó en este punto. Y ya luego en ese punto ver qué fue lo que lo ocasionó, qué evidencia se encuentra en el sitio, ahí se hace una recolección. Hoy en día también se hace mucho más científico, ¿verdad? Tomamos muestras, se mandan a laboratorio, un grupo tiene un laboratorio ahora con ingenieros en materiales, se hacen los análisis y entonces ya el investigador puede generar lo que llama una hipótesis y decir, ok, bueno, la mayor probabilidad de causa está en que haya sido, no sé, esta regleta, esta espiral para mosquitos, este calentador, lo que haya sido, y poder llegarlo. A veces la gente dice, pero fue un batazo, como dicen algunos, y dicen, no, para nada, o sea, realmente ya hay una serie de evidencias que hay que ir tomando, y ya hoy en día nuestros informes van incluso a tribunales, ¿verdad? Sí, y un juez los usa como evidencia para decir, no, sí, fue un accidente. Porque de hecho, Rolando, ahora que usted está haciendo esa narración, se me vino a la cabeza de inmediato lo que pasó en un incendio. Esto fue hace poquitas semanas, de un incendio que fue provocado por enemigos, dos personas que se enfrentaron en un barrio y terminaron quemando el barrio. Eso fue, ¿no fue en Desamparados? Creo que fue.
Yo digo, ahí usted dice, ok, esto resulta fácil, pues porque si se pelearon, pero cuando dijeron que el primer reporte es que aparentemente fue producto de una enemistad, dicen, no, pues caramba, esto como que salió de películas. Sí, los incendios que son provocados más bien dejan muchas más marcas y evidencias de los incendios accidentales. A veces son hasta más fáciles de poder detectar. Y a veces erróneamente la persona que genera un incendio dice, con este incendio más bien voy, no sé, a desaparecer una evidencia, claro, no va a quedar nada. Uno supone eso, que el tipo piensa eso y dice, ¿quién me va a descubrir? Y es todo lo contrario, los incendios que son provocados normalmente tienen hasta más señas, porque el fuego... Deja más rastro. Sí, porque el fuego se comporta de una forma que no es habitual. Ya los mismos bomberos, los investigadores están acostumbrados a entender cómo se comporta un incendio. Sí, bueno, es normal que empiece, si empezó en este cuarto, que de aquí haya salido por la puerta, que haya quemado esto, y que las cosas se hayan ido quemando en un orden. Okay. Y entonces cuando las cosas no tienen ese orden, o cuando decimos, bueno, el incendio empezó en la sala y también en el cuarto. No puede haber empezado en la sala y en el cuarto a la vez, salvo que haya habido una mano, una intencionalidad. Una mano negra, entonces, más bien es más llamativo y entonces eso también nos hace pues poder llegar a la causa más fácil. Claro, ahora cuando todo queda en cenizas, ¿también? Difícilmente. O complica más. Difícilmente. Como dicen, todo queda en absolutas cenizas. Casi siempre quedan algunas evidencias. Hay casos donde depende del tipo de los materiales, depende qué había dentro de la estructura y cuánto tiempo estuvo la estructura en llamas hasta que llegara a bomberos, lo hacen más difícil. Eso sí, no lo puedo mentir. Hay unos que nos van a llevar más tiempo, que lo van a hacer más difíciles. O también cuando hay varias hipótesis que se presumen al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando se dice, bueno, alguien dice, yo dejé algo conectado, pero por el otro lado te dicen, no, pero la persona tenía una mala intención. Entonces, cuando ya hay dos posibles hipótesis, nos toma un poquito más de tiempo porque realmente hay que confirmar o descartar, ¿verdad? En ese caso, Rolando, perdón, la entrevista es clave también. No es solo llegar a investigar en cenizas, sino hablar con la gente. No, un proceso de investigación tiene varias etapas. Hay una etapa de evaluación externa, ¿verdad? Cómo se ve desde afuera la estructura. Hay una evaluación interna, a ver todos esos que yo les dije, patrones, marcas, cómo se comportó en las paredes. A veces nos hablan mucho, ¿verdad? De que si una pared se descarapeló, otra no. Pero también hay parte, por ejemplo, lo que es entrevistas de los testigos. Siempre los primeros testigos que estuvieron ahí son claves, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, yo vi el fuego como por la ventana a la izquierda, lo vi por la ventana de la derecha. Él estaba ahí, escuchó gritos, escuchó humo, olió el humo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él detectó? Eso lo marca mucho. Y hoy en día también el tema de los videos. Habían videos de seguridad, había alguna cámara de vigilancia. A veces la misma gente ni lo recuerda. Dice, no, sí es cierto, yo tenía un sistema de seguridad de televisión. Entonces, ver esos videos, todo ese tipo de evidencias nos empiezan a generar y nos permiten poder descartando o comprobando esa hipótesis. Rolando, es apasionante eso que nos está contando. Yo voy a insistir en las preguntas en torno a una investigación como tal, que de hecho es mucha la base de la entrevista que quería hacer. Finalmente, pues usted es jefe del área de investigación de incendios, entonces si no aprovecho que está aquí Rolando, pues no voy a aprovechar nunca una entrevista. Pero, como es bombero, pero como se han sumado tantas cosas y estamos celebrando 160 años, yo tampoco quería perder la oportunidad de hablar de eso de ser bombero. Quiero volver atrás solamente un segundo antes de que hagamos un corte comercial. Cuando usted es bombero, cuando ya se identifica como bombero o tiene el uniforme de bombero, ¿eso cuánto pesa? No sé, en lo social, entre su familia, entre los amigos, en el barrio, ese orgullo de tener ese uniforme. Todos los bomberos yo creo que coincidimos con lo que voy a decir a continuación, y es que usted automáticamente en el barrio pasa a ser el vecino bombero. Ya la gente no se sabe el nombre suyo ni nada, pero la gente dice, es que es donde el vecino que es bombero, ¿verdad? La gente te dice, de hecho, donde yo vivo actualmente, que no es donde viví toda la vida, y ya la gente dice, bueno, es que el vecino es bombero. Y yo dije, pero es que yo nunca le conté a nadie, y yo no es que yo llego con el uniforme, a veces yo llego con un jacket, así, digamos, ¿cómo? Sí. Todos se dieron cuenta, entonces la familia, los vecinos y todo el mundo empieza a asociarlo de esa manera. Puede ser muy positivo para algunas cosas, pero también genera de cierta responsabilidad también, porque entonces es al vecino al que las familiares, los demás acuden a pedirle una recomendación de seguridad. Entonces es normal, un domingo en el barrio que la gente te ve y dice, mira, yo tengo esta regleta en esta condición. ¿Eso es peligroso o no es peligroso? O mira, estamos pensando en hacer tal cosa. Voy a comprarme un extintor. ¿Cuál me recomendás? ¿Verdad? Entonces,
se vuelve importante porque Claro, también claro. todos tus familiares, tus compañeros, excompañeros del colegio, Ajá. etcétera, te van haciendo ese tipo de preguntas, porque asumen de que uno maneja ese tema. Entonces también a veces uno dice, bueno, lo que yo recomiendo, lo que yo diga, tiene peso, ¿verdad? Tengo que dar una buena recomendación porque podría más bien estar generando ahí un riesgo, ¿verdad? Por dar un criterio equivocado. Claro, de hecho, ahora que hablamos de peso, de la palabra peso, estaba hablando ahora con la directora editorial nuestra y ella me hablaba del equipo, que ella siempre le ha llamado la atención porque nosotros tenemos aquí entre nuestro equipo de trabajo a un bombero, Ángelo Sánchez, que ya no ejerce como tal, pero que usted mismo tiene razón, lo siguen siendo de por vida. Además, viene hijo de un bombero, hermano de un bombero, etcétera, etcétera. Eso está, para él, como lo ha dicho, eso está en la sangre de él. Pero en alguna oportunidad él hablaba, por ejemplo, de sostener una manguera cuando está en plena presión, la fuerza que hay que tener. Pero la pregunta va en torno al equipo como tal. Cuéntenos esa parte que así resulte baladí, pero eso pesa mucho, ¿de verdad? Sí, digamos, el equipo de protección como tal, ahorita tal vez no le manejo así los datos en kilogramos, pero tiene un peso y además en una emergencia ese no es suficiente. Normalmente ya el bombero lleva un equipo de respiración, que ese cilindro que se da en la espalda le genera un peso adicional y él no va solo con eso, él va a llevar una serie de accesorios, ya sea que va a hacer una búsqueda y rescate, entonces va a llevar herramientas de corte, herramientas de palanca, va a llevar una escalera y ya lo que usted mencionó, mangueras, etcétera, que todo eso va, al final todo eso va sumando peso. Sumando. A los bomberos se les entrena mucho también a lo que es no gastar toda su energía en los primeros segundos o minutos de la emergencia. Siempre le dicen a uno, guárdese un poquito para después, ¿verdad? No llegue, haga una explosión de fuerza, de energía, aunque sea el caso apremiante, porque si usted le dicen queda fundido en los primeros 5 minutos, ¿qué va a hacer después? E incluso es un riesgo para la propia vida del bombero, ¿verdad? ¿Qué pasa si él hace un ingreso a una estructura y quedó totalmente agotado y luego tiene que salir de ahí? Entonces eso es parte, a los bomberos se habla mucho ahí cae muy bien la frase de vale más maña que fuerza. Y eso es muy, muy real, ¿verdad? Porque a veces no es solo tener mucha condición física o fuerza, porque más bien es cómo yo voy administrando, ¿verdad? Esa energía. Cómo dosificarla, claro. Exacto. Sinceramente, cuando llaman para una emergencia y ustedes salen en esa máquina, ¿se siente poder? Esa máquina enorme, abriendo camino. Sinceramente, porque hay un niño, todos llevamos un niño por dentro. En realidad, para eso sirve el entrenamiento y lo que los bomberos normalmente entrenan. Cuando se da una emergencia, cuando se hace ese despacho, normalmente, y creo que los bomberos, principalmente la jefatura, le van a coincidir, lo que van pensando es en un montón de protocolos y procedimientos, diciendo, ok, la dirección es esa, ahí qué hay, es un barrio o es una zona industrial, ¿dónde están los hidrantes? ¿Está el hidrante más cerca, está el hidrante más largo? ¿Cuánta gente llevo? ¿Con cuántos bomberos voy? Porque cuando llego, ¿qué les voy a pedir? El jefe va pensando, y el bombero normalmente, fui bombero voluntario varios años, uno va pensando si me piden esto, el procedimiento era esto, esto y esto, si me piden ¿Se va pensando en eso, de verdad? Sí, normalmente, al menos yo constato, ¿verdad? Que a veces uno dice, ok, si me piden que haga, sin ser muy técnico, que haga el tendido de mangueras tal, eso consistía en hacer esto, hacer lo otro en primero, en segundo, llevarme este accesorio, si no me llevo ese accesorio va a ser un tortón, vea cosas hasta que uno dice, la manguera se agarra primero con la mano derecha y con la mano izquierda jalo, o al revés, porque si no lo que va a hacer es un enredo. Todo eso uno va como haciendo ese repaso mental, decir, bueno, si el jefe me pide A, yo voy a responder de esta manera, si el jefe me pide B, voy a responder de esta manera, y para el jefe muchísimo más esa carga, ellos le llaman administrar una emergencia, al final es una administración, es decir, qué recursos pido, si cuando llego veo esto, si pido una unidad más, si pido una unidad menos, a cuántos minutos está, entonces, a veces los bomberos van más como concentrados en ese repaso táctico que otra cosa. Porque yo se lo pregunto como a un terrenal cualquiera, diciendo, qué emocionante debe ser ir en esa máquina a toda velocidad. Yo creo que esos son los recuerdos que le quedan ya después. En frío ya uno dice, pucha, sí, esto fue emocionante o esto fue preocupante, pero en el momento a veces van más como por esa táctica, ¿verdad? Como esa operación que tienen que hacer, más que llegar a decir, llegamos y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Normalmente ellos van pensando varios escenarios posibles de camino. Ahora hay dos escenarios. Uno, que es muy pequeño y fue fácil, o el incendio, digamos, es Muñoz y Nane, recuerda, este mismo año. Esas dos cosas son dos posibilidades que usted van a enfrentar. ¿En alguna asusta? Digamos, caramba, cuando ustedes llegan y ven semejante incendio, no sé, ¿intimida?
Yo no sé, dependerá cada quien. Yo no creo que algún bombero te diga que no, que algún caso no le ha, no lo ha visto intimidante, digamos, que dice, bueno. O sea, sí se asusta, es un ser humano. Este caso es peligroso, esto va a estar complicado, o la tarea que me están pidiendo está compleja, o esta tarea está fácil, y luego también el caso puede escalar a más allá, o más bien se puede reducir a lo que tal vez uno originalmente pensaba. Entonces, las primeras emergencias que yo vi algunas cosas que había que hacer, yo decía, esto va a estar muy complicado, y realmente rápidamente yo decía, no, mira, el caso de peligroso no pasó a más. O también otros casos que inicialmente, bueno, el caso que usted mencionó, Muñoz y Nane, fue reportado como ver salir humo de una estructura, o sea, no fue reportado como un incendio estructural de grandes proporciones. Y por ahí hay un videoblog que Bomberos hizo, ¿verdad? Ahí cuenta la oficial que iba a cargo, de que aparentemente iba una emergencia de menores proporciones y luego el caso fue escalando. Pero al final es lo mismo, el caso puede escalar o desescalar, ahí es cómo se administra esa emergencia y se vayan pidiendo los recursos. Claro. Ahora, hay llamadas a bomberos, porque yo me los imaginaba, y uno se los imagina en las grandes emergencias, pero también bomberos en cosas simples de la vida. Para una persona ver una colmena en su casa, unas abejas cerca, asusta y ya piensan en bomberos. Esas cosas también son parte de ser bombero. No solo son parte de, sino que son la mayor parte. La gente es como por sentido común dice, bueno, los bomberos sí, atender incendios. Resulta que no es la emergencia más recurrente. Hay emergencias que son mucho más recurrentes que los mismos incendios. Voy a citar algunas, ¿verdad? Emergencias con abejas, escapes de gas licuado de petróleo, cortocircuitos, son mucho más recurrentes que los incendios estructurales. De hecho, el bombero en su vida va a atender mucho más otro tipo de emergencias antes de atender incendios. Aunque el incendio es de la emergencia como de mayor, digamos, nivel y que para el que más se va a preparar, ¿verdad? Porque es una emergencia pues, que puede escalar muy rápidamente y puede generar mayor cantidad de víctimas, pero los bomberos atienden accidentes de tránsito, materiales peligrosos, gas licuado de petróleo, animales también que están ya sea salvando animales, o sea, un gato en un árbol. Desde hacer un rescate de un animal hasta también un animal que representa un riesgo, ¿verdad? Y las abejas son el mejor ejemplo. Es un animal que no es que ocupe un rescate, sino que es lo que está generando un riesgo. O una serpiente. O la serpiente también. Claro, y tiene razón, los accidentes. Casi siempre está ahí una máquina de bomberos ayudando. Sí, esas son unas emergencias que se hacen muy en coordinación interinstitucional con la Cruz Roja, por ejemplo. Pero sí, los bomberos también tienen una gran cantidad de accidentes de tránsito, que algunos tienen incendios asociados. Puede haber un accidente y un fuego en vehículo. Emergencias con personas prensadas, que se ocupa equipo especial para hacer la extracción de los pacientes. Pero es bastante normal que no sea la emergencia primordial el incendio. 160 años del Cuerpo de Bomberos. Y obviamente que no sé, perdón, contar historia, que al final es lo que queremos. Sí. Haciendo una edición de y tenerlo, aprovecharlo a usted. Voy a preguntarle en dos sentidos. La cosa más simpática que le haya pasado, curiosa si se quiere, y la cosa más dramática que le haya pasado. Piense en esas dos cosas. Empecemos por lo simple, por lo sencillo, por esas cosas que usted dice, me pasó a mí y punto. Tal vez voy a dejarlo de mí, sino que tal vez quiero hablar un poquito más como institucional. Vale, se vale también. Y no voy a decir simpático, en realidad es porque es un caso muy dramático. Pero en el año 2004, final de 2004, el Cuerpo de Bomberos llega y establece una necesidad de que el país, que tiene que ver con el caso que hablamos, el país tenga una normativa en protección contra incendios. Dice, el país tiene que tener estas normas de seguridad, que en ese momento eran prácticamente nulas, ¿verdad? Prácticamente omisas, y el Cuerpo de Bomberos genera esa necesidad. En ese momento, bueno, se publica un borrador de un primer reglamento, establecía, quiero decir, extintores, detectores de humo, rociadores, hidrantes, etcétera. Sí. Llovieron las quejas e incluso acciones legales. Terminamos en un recurso de amparo, incluso en sala constitucional, porque los sectores, principalmente el sector de la construcción, decía no se pueden aplicar normas de esas en el país porque van a encarecer los costos, las normas son exageradas, ¿verdad? Ese tipo de cosas. La sala lo acoge para análisis. La Corte lo dice, lo voy a analizar y empieza ahí un proceso y en enero, no, mentira, un poquito después se da el incendio del Calderón Guardia. Entonces por eso quiero decir que es un evento dramático.
Se da ese incendio y a las semanas la Sala Constitucional falla y dice, se declara sin lugar los recursos que presentaban los sectores, como decimos nosotros, las normas van porque van. Y desde ahí el país empezó a generar una serie de normativa y los edificios desde ese momento empezaron a construirse cada vez con estándares de seguridad más seguros. Okay. Entonces, si uno hace una retrospectiva ahorita y uno va a quiero decir los casos más recientes, por ejemplo, el Hospital Nuevo de Punta Arenas, sí. Es un hospital, nos decimos top, ¿verdad? Con todas las medidas de seguridad que obviamente el Calderón Guardia en ese momento no contó, y edificios para atrás. Entonces, para mí es una como anécdota muy, tal vez, de una historia negativa, pero al final sale algo positivo. Hay un dicho en los colegas de seguridad que dicen que las normas de seguridad se escriben con sangre. O sea, primero tiene que pasar algo para que luego se tomen medidas de seguridad. Claro. El otro ejemplo, que es prácticamente idéntico, es con el tema del gas licuado de petróleo. Y yo le mencionaba que era una de las emergencias más recurrentes del Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos pues, genera sus quejas, ¿verdad? A nivel de medios de comunicación, insiste mucho en esta necesidad hasta que se da una explosión en Alajuela. Fallecen 4 personas en un restaurante por una explosión de GLP. Por fin se generan los decretos y si uno ve la estadística, desde que se publica la reglamentación de GLP, lo que viene es una curva descendente de la cantidad de emergencias que el Cuerpo de Bomberos establece por año. O sea, el Cuerpo de Bomberos ya casi que estaba destinado solo a atender emergencias de gas. Sí. Y entonces se ve ese cambio, ¿verdad? Que entonces realmente... sí, viene de una tragedia, de una anécdota muy triste. Tiene que pasar algo muy malo para que se piense en eso. Como para que caigamos en conciencia, ¿verdad? Que estas cosas sí nos van a pasar, ¿verdad? Que yo ahora hace un rato conversaba con otros colegas de ustedes de que el tico es muy dado a decir, si eso a mí no me va a pasar. Yo lo vi en las noticias, pero a mí no me va a pasar. Exactamente. Y tiene que pasar algo grave para que la gente diga, no, suave, sí, podría ser, y esto que me están recomendando sí es necesario. Sí, por eso cuando se piensa en normativas es de verdad, no es una juponada, como dicen los muchachos. No es un capricho. No es un capricho. Sí, nosotros, por ejemplo, insistimos mucho a los costarricenses, el tema de los equipos certificados, ¿verdad? No ponga extensiones, regletas no certificadas. Alguien por ahí ha dicho, es que el que la regleta esté certificada es un lujo. No es un lujo, es que no es algo comercial, es que esa regleta, para poder ser certificada, quiere decir que antes de haber salido al mercado, el que la fabricó la tuvo que mandar a un laboratorio. Y el laboratorio la aprobó, la ensayó, la certificó y salió al mercado. Nosotros hemos hecho las pruebas en nuestro laboratorio. Una extensión no certificada, cuando nosotros la cortamos, la cantidad, ¿cómo le digo? El grosor de los hilitos de cobre realmente es mucho menor de una no certificada. Obviamente es más barata, le abarata costos. Sí. Entonces la capacidad que tiene de transportar energía es mucho menor. Si uno la compara con una certificada, uno ve unos conductores gruesos, una construcción robusta, bien soldado. Tiene una garantía, digamos, de que ese producto va a ser de buena calidad. Entonces no es un capricho, no es una juponada, es que realmente puede hacer una diferencia. Sí, le acepté, perdón, eso como anécdota, ¿verdad? Está bien, porque además, obviamente, hablar de normativas es necesario hacerlo en un contexto como el que estamos viviendo. Ahí está el ejemplo de desamparados con esta señora y sus niños, que es el tema que vamos a hablar de inmediato después del corte. Pero aún así, Rolando, échele cabeza a alguna historia que resulte para usted, para contarle a los nietos cuando ya esté en plan de retiro. Pero piénsela todavía, voy a ir al corte. Venimos para hablar, bueno, obviamente de este incendio de desamparados. Yo quería hacer referencia a esos 160 años, hablando muy en humano, no solo por ser una institución, sino el ser humano que hay detrás de todo esto. Pero también tenemos que hablar de estas mismas normativas, muchas recomendaciones que yo creo que si no aprovechamos también para hacer muchas recomendaciones, como bien nos decía ayer el director del Cuerpo de Bomberos, la gente tiene que recapacitar de qué cosas estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, y muchas cosas más que definitivamente tenemos que aprovechar esta tarde aquí en Asiento Extra. Rolando Leiva es el jefe del área de investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos, hoy invitado. El Cuerpo de Bomberos como tal, como institución, el benemérito, pero vea usted qué bueno que siempre pensemos que ahí, en semejante institución, hay personas, hay seres humanos con sentimientos, con retos también personales, con el miedo que pueda tener cualquier ser humano en cualquier actividad, pero también con ese orgullo de pertenecer a una institución tan grande como esta. 2:30 p.m, nuestro corte rápidamente y ya regresamos. Para las 3 de la tarde, Asiento Extra. Este programa hoy dedicado y hacer homenaje además
a una institución como el Benemérito Cuerpo de Bomberos desde la situación de uno de sus integrantes, don Rolando Leiva, el jefe del área de investigación de incendios, pero también desde lo que está pasando actualmente en el país, que como titula el diario Extra en su edición de hoy, esa cantidad tan grande de incendios estructurales, que bien hacía la pregunta, Rolando, uno de nuestros trabajadores, uno de nuestros funcionarios, si es que ahora son más mediáticos los incendios. Siempre hemos tenido incendios muy grandes, estructurales, estamos hablando de Muñoz-Sinani, pero es que este año de gran magnitud hemos tenido muchos. Dice la nota, de hecho, de Alan Madrid, que en lo que va de este año, varios incendios de gran magnitud han impactado familias y negocios, lo cual es considerado como atípico, según lo dice el Cuerpo de Bomberos, el Benemérito. Esto de lo que vamos a hablar de inmediato con Rolando y obviamente que este caso que decíamos al comienzo, dolorosísimo, de lo que pasó en Desamparados con una mujer y sus tres niños pequeñitos, que a propósito fueron ya despedidos por la comunidad en un acto muy sentido de sus vecinos, de la familia, después de lo que pasó de semejante tragedia. Es decir, Rolando, que en un contexto que yo no sé, volviendo a la pregunta, si es que ahora es más mediático o es que estamos en una situación en la que estos incendios son muy notorios y son muy grandes. Vamos a ver, el país, lastimosamente hay una estadística que mantiene más o menos la misma tendencia e incluso un poquito de tendencia en crecimiento, y es que cada año el promedio de los incendios en estructuras son de 1000. 900 y resto, 1000 y resto, entonces todos los años se nos comporta relativamente similar. Lo que pasa es que muchas veces estos casos no son mediáticos, ¿verdad? Alguien tiene se quema la mitad de la casa, un cuarto de la casa. Entonces, no son noticias. No son noticias. Tal vez un incendio de pocas proporciones, tenía póliza, se cubrió, no pasó nada. Lo que nos sucedió este año, que tal vez un poquito la anomalía, es que en el primer semestre se dieron una serie de incendios que se consideran de grandes proporciones, encabezando el puro principio de año con el de Muñoz-Sinani, que ha sido uno también no solo el grande del año, sino de los últimos 10 años ahí, no me acuerdo la posición que tiene, pero sí está en el top, lastimosamente, de incendios más grandes. Por estructura, ¿verdad? Por el área, por área de metros cuadrados, y también porque llevó muchas horas de trabajo. Claro. De ahí el resto de esta primera mitad del año ha tenido otros 5 incendios de grandes proporciones. Recuerdo aquí el de 5 esquinas de Tibás. Acá en 5 esquinas de Tibás, efectivamente ese fue bastante grande, bastante llamativo. Sí. Una mueblería en el área de Guadalupe, Moravia. También una serie de casas de habitación que se quemaron, varias, creo que en Moravia también. Y fuera de San José, del área metropolitana, pues hemos hablado de Limón, por ejemplo. O sea, ha habido muchos. También, digamos, han habido bastantes incendios que superan, nosotros llamamos incendios de grandes proporciones cuando ya superan los 500 metros cuadrados. Entonces sí, se acumularon en esta primera mitad del año, que tal vez es un poquito atípico. Pues ahora, la otra mitad del año apenas está en transcurso, no sabemos cómo va a terminar, pero digamos, haciendo un poquito de estadística, siempre va a rondar los 1000 incendios, y ahora a mitad del año que hicimos el corte ya andaban 530 incendios a la mitad del año. Entonces vemos que se mantiene dentro de lo que la estadística dice. Estadísticamente no ha variado mucho. Es un poquito más, un poquito más que el año pasado, pero lo que decimos es que en vez de ir reduciéndose, ¿verdad? Pues más bien es lo contrario. Ahora la pregunta es obligatoria, Rolando, ¿por qué no se reducen? Porque esa estadística se mantiene en 1000. Sí, este es un fenómeno mundial. Los países que mejor invierten en seguridad lo que hacen es que van reduciendo la tasa de incendios. Los incendios están relacionados a la actividad humana. Entonces, conforme crece la población, crece la actividad humana, van a no los incendios, las emergencias. En realidad, entre más edificios tengamos, más estructuras tengamos, pues la probabilidad de que yo tenga una emergencia va creciendo. Y además, los edificios no se hacen más nuevos, se hacen más viejos cada año, ¿verdad? Entonces el hecho de que los edificios vayan envejeciendo y cultura latinoamericana, ¿verdad? No les damos el mantenimiento correcto, no vamos haciendo las renovaciones correctas, pues eso lo que va haciendo es aumentando esa probabilidad. También tenemos edificios más complejos. Vea el caso del que estamos hablando el domingo, ¿verdad? Llamamos una cuartería. No es lo mismo tal vez devolviéndonos 100 años al pasado, donde había una vivienda unifamiliar rodeada de patio, jardines, y la siguiente vivienda estaba a 50 metros, que ahora que las estructuras se van haciendo mucho más complejas, entonces los incendios van teniendo mayor dificultad. Claro, ahora, Rolando, vamos al caso de
la tragedia del domingo. En efecto, y dentro de esas normativas que usted hacía referencia antes de ir a corte, es ahí donde estamos fallando. Se interpreta en el sentido de que cada vez hay más cuarterías, cada vez hay más sitios que se convierten en cajas mortales, trampas mortales, pero ahí la normativa, ¿cómo se podría aplicar? Si tenemos la normativa, pero o no se aplica o pasamos por encima. Sí, es que las normativas para que funcionen, ellas son de carácter preventivo, entonces yo tengo que tenerlas incorporadas desde que estoy iniciando. Ahora, cuando ya la estructura está hecha y yo quiero luego hacerla bien, ya es muy difícil. El país tiene un reglamento de construcciones publicado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo, por el INVU, que es muy robusto en temas de seguridad, y también por el Cuerpo de Bomberos está publicado el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, que también tiene todas las medidas mínimas necesarias para que este tipo de situaciones no se presenten. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya tenemos una estructura que no se apegó a esa normativa, podemos hablar de que es una casa vieja, digamos, que no había sido construida bajo esta óptica, y además agravamos la situación haciéndole ampliaciones y remodelaciones fuera de la normativa, ahí es donde empezamos a multiplicar esa probabilidad de que nos pase algo malo. Entonces, no digo que sea este el caso en particular, pero voy a poner un caso muy genérico costarricense. Hay una vivienda vieja en el centro de Cuadra, que era una familia, y luego se decide hacerle un apartamento en el segundo piso. Claro. Primero, hacer un segundo piso. Hacer un segundo piso, entonces, sí. Y le hago un apartamento y probablemente ya lo hago fuera de reglamentos, sin especular, ¿verdad? Si lo hice evadiendo permisos o lo que fuera. Ajá. Y en lo que sea, pero en material que sea. Hacemos esa ampliación. Y luego decidimos, si le saco un ingreso por alquiler a uno, ¿y por qué no dos? Entonces la parto en dos. Entonces ya lo que era un apartamento grande, ahora son dos pequeños. Y le hago dos entradas, ¿quién sabe por dónde? No, ojalá dos entradas. Le dejo una sola entrada que comparten las dos, esas dos familias que van a alquilar ahí. Ajá. Entonces empiezo a generar como dijo usted, un laberinto, ¿verdad? Empiezo a generar ese tipo de estructuras sumamente informales con materiales de construcción de muy mala calidad o totalmente fuera de normativa, y entonces lo que empiezo es a generar esa complicación. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ocurre una emergencia, ¿en qué parte de la estructura va a ocurrir? Yo no lo puedo saber. Claro. Es prácticamente aleatorio. Solo por ser muy puntual, Rolando, cuando uno dice tipo de material y si se guardan las normas o no, es que realmente son madera y latas. Vieras que sí, pero a veces no hay que ver mal a la madera. A veces la gente dice, es que era de madera. La mía es de concreto o de gypsum o de fibrolit y no me va a pasar nada. Eso no es cierto. Realmente ya lo que está demostrado es que aunque la vivienda sea de madera, el mayor riesgo está por los contenidos. ¿Qué son los contenidos? Los muebles, las sillas, las espumas, la ropa. La naturaleza colchones humana hace que yo necesite tener cosas dentro de la vivienda, y esas cosas son, pues por su naturaleza son combustibles. De hecho, los estudios científicos demuestran que las casas de los años del principio del siglo pasado, o sea, en los años 20, 30, 40, eran más seguras que las del presente en temas de incendio. Y la gente dice, pero ¿por qué si antes construían con madera, los sillones tenían el forro era de paja, la tela era... No, resulta que es que ahora nosotros cambiamos la espuma de paja por espuma de poliuretano. La ropa ahora es de poliéster. O sea, estamos llenando de plásticos y derivados del petróleo las casas, que hacen que los humos sean más tóxicos, el fuego crezca más rápido de lo que las casas antes. Qué fuerte eso. Toda la razón. Entonces, estructuras como la que se vio ahora recientemente, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un material de construcción que no es resistente al fuego. Entonces, no quiere decir que yo no pueda tener varios apartamentos en una estructura. Eso no es prohibido. Yo lo puedo hacer, pero tengo que hacerlo bien. Claro. Uno de los principales puntos medulares de hacerlo bien es que yo no tenga a todas las personas compartiendo la misma salida, y si las tengo compartiendo la misma salida, que esa salida sea resistente al fuego. O sea, una pared de block o una pared de un material que sea totalmente sellado y totalmente incombustible. Le decía, no sé dónde va a empezar el incendio. Entonces, ¿qué pasa si empieza en la casa del frente? ¿Qué pasa con todos los que están de ahí para atrás? No van a poder salir, porque donde se incendie la primera casa, me va a tapar la única salida. En este caso, Rolando, el incendio comienza en el primer piso. Sí, allá... Peor, o sea, se convierte en la trampa de inmediato. Es que es un tema de probabilidad. Pudo haber empezado en el tercer piso. De hecho, es un poco paradójico porque
las personas fallecen en el tercer piso, las 4 personas fallecen en el tercer piso y inició en el primer piso. O sea, el incendio empezó lo más largo posible de las personas y aún así fue fatal para ellos. ¿Por qué? Porque les bloqueó la única salida que tenían disponible. Entonces, pues cuando ellos se percatan del incendio, quieren tomar una acción de emergencia, ¿qué pueden hacer si la única salida ya está comprometida por humo tóxico y gases calientes? Claro, ahora, ya que usted dijo la palabra, humos tóxicos, también eso debilita mi accionar para ponerme a salvo. Es decir, una cosa es que yo grite, sálveme, ayúdenme, y el humo me está intoxicando, me está desmayando. Totalmente. Los datos lo que dicen es que aproximadamente a los 3 minutos de iniciado el incendio, ya las condiciones no son favorables para sobrevivir. Eso quiere decir que la cantidad de humo que va a haber en un espacio, por lo que decía, las viviendas modernas con plásticos, ya en 3 minutos las condiciones probablemente vayan a ser letales. El ser humano muy rápidamente, lo que se llama, se ve intoxicado por los productos de la combustión. Si fueran solo productos limpios, ya aún así genera un problema. Y cuando además están mezclados con plásticos, probablemente en 2 o 3 bocanadas de aire, se llama, en 2 o 3 respiraciones, ya la persona puede estar totalmente intoxicada y eso le va a limitar la capacidad de toma de decisiones, su fuerza, lo que puede hacer, pedir ayuda, etcétera, se va viendo limitado. Sí, que aparentemente, digo aparentemente porque ustedes son los que están haciendo la investigación, habría pasado aquí. Las personas, los ocupantes de esa casa, se desmayan, pierden conciencia y ya el fuego hace de las suyas. Digamos, quitando este caso, los datos dicen que eso pues, prácticamente pasa en la gran mayoría de los incendios, ¿verdad? Que la persona muere más asfixiada que producto del fuego. Lo que pasa es que eso siempre se ocupa que salga el análisis de medicatura forense. El patólogo es el que determina, dependiendo de la concentración en sangre y otras cosas, él determina cuál fue la causa de muerte, si fue por asfixia, si fue por intoxicación por carboximoglobina o si fue por ya producto directo del fuego. Pero indudablemente en cualquiera de los escenarios, pues el resultado claro, es el mismo, pero si uno lo viera desde fuera, entonces, Rolando, pensaría que un primer culpable es la única entrada y salida. Es decir, que es un lugar que si hubiera estado más o menos acorde con alguna normativa, estas 4 personas salen de ahí. Sí, digamos, nosotros hablamos mucho del plan familiar de emergencias, que ahí está en el sitio web de nosotros. La idea es que los costarricenses ojalá lo puedan descargar. Tiene, me parece, 8 o 10 tips, que es como una lista de chequeo. Si yo puedo cumplir con los 10, perfecto, esa es nuestra recomendación. Pero de ahí para abajo, cada uno de ellos que yo pueda cumplir, lo que estoy es agregando un poquito más de posibilidades de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo malos materiales de construcción, no tengo detectores de humo. Un detector de humo, lo que dicen la ciencia es que me detecta entre los 20 y 30 segundos desde que inicia el incendio. Y vea lo que es el dato que yo le dije, si a los 3 minutos las condiciones son letales y el detector me avisa a los 30 segundos, me está dejando unos minuto y medio, 2 minutos por el cual yo puedo evacuar. Sí. Pero casos como estos, si la persona se da cuenta hasta que ya el humo le está llegando a la puerta del cuarto, ya hay muy poco que hacer, ya probablemente ya no habían condiciones para de ahí en adelante poder sobrevivir. Tener una segunda opción de salida, tener un extintor, digamos, si yo le voy agregando todo lo que estoy es pues aumentando un poquito más las probabilidades. Déjeme reaccionar como reaccionaron entonces algunos gremios cuando las normativas antes del incendio del Calderón. Claro. Un detector de humo es caro. Vea, pongámoslo en perspectiva, un detector de humo cuesta, depende de la marca, donde lo compre, cuesta 10,000 colones. ¿De verdad? Sí. Ah, ok. Tiene una vida útil tan dramático. De 10 años. 10,000 colones por una vida útil de 10 años, promedio. Sí. Y tiene una batería, que es una batería que llamamos batería cuadrada, que dura en promedio 1 año. Esa batería, y depende del mercado, ahí la pueden conseguir más o menos ronda 1,000, 2,000 colones esa batería cuadrada. Entonces, pensemos en esa inversión contra salvar mi vida y la vida de mi familia. Pues usted me derrumba un mito, entre comillas, porque un detector de humo debe ser un costo muy elevado para una familia cualquiera en el país. Y no, 10,000 colones es un esfuercito más, pero salva la vida. Entonces, cuando usted, quitemos, porque yo sé que a veces trata como embarbearle un poco la conversación, familias de muy, muy bajos recursos, pero vamos al grueso, la clase media costarricense, digamos, 10,000 colones. ¿Cuánto pagamos en una plataforma de streaming, verdad? Totalmente. O pasar a comer a un restaurante de comida rápida. Sí. Contra un accesorio que me puede salvar la vida mía y la de toda la familia. Ahora, ¿puedo hacer mi casa todavía más segura? ¿Puedo poner varios detectores de humo? Claro que lo puedo hacer. ¿Puedo comprar ese extintor? Tiene un costo más elevado, 40,000 colones. Bueno, lo puedo hacer. Entonces, cada una de esas cosas yo le voy sumando. Hay recomendaciones que ni siquiera tienen costo. Vean una recomendación que damos mucho. Apréndase la dirección de su casa. Da un poco de risa que la mayor parte de los adultos no pueden dar bien la dirección de su casa. Entonces, cuando llaman al 911 a pedir ayuda,
¿A dónde? De Doña Lucía para adelante. Sí, Doña Lucía, ¿de dónde? De Sí, Guanacaste, de San José, ¿verdad? Entonces ese tipo de detalles. Y uno está asustado también. Claro, pero entonces por eso es que es un plan. Entonces yo, de hecho, bueno, si lo descargan, el plan que está diseñado, nosotros decimos que es para pegarle en la refri, ¿verdad? Para tenerlo ahí me dice mi checklist, un planito de la casa, y ahí tenemos qué acciones vamos a tomar, cuál es la dirección exacta, todos deberíamos estarla repasando. Un plan incluso de reunir a mi familia y decir, vean, en caso de emergencia vamos a... Plan A, vamos a salir por esta puerta. Plan B, vamos a salir por esta ventana. Acordémonos que el abuelo tiene esta condición y hay que ayudarlo. Acordémonos que hay un bebé, acordémonos que hay esta mascota, acordémonos... Eso no tiene costo. Y es algo que yo con mi familia debería estar revisando, debería estar practicando de qué vamos a hacer en caso de emergencia. Ayer cuando estábamos entrevistando a don Héctor Chávez, con una entrevista que hicimos con Lorena, entre los dos dijimos, hagamos los dos el ejercicio. Cerremos los ojos y pensemos, si hay una emergencia en mi casa, ¿yo por dónde salgo? Solo, y le dijimos a los oyentes en su momento, piensen eso, en este momento que está escuchando esta entrevista, haga un paneo por la casa diciendo, a ver, de verdad, si aquí hay un incendio, es más, dijimos, si en este momento, en este edificio hay una emergencia grande, ¿yo por dónde salgo? ¿Por esa puerta o rompo ese vidrio y salgo por ahí? ¿Qué hago? Yo creo que esa es una recomendación clave dentro de todas estas que ustedes están ofreciendo, Rolando, que me parecen valiosísimas, y que algo que me está gustando mucho de la entrevista es de mitificar muchas cosas que parecen muy técnicas, pero que son, pues, esto es con plasticina, esto lo podemos hacer todos. Sí, cada vivienda es diferente, por eso nosotros decimos que el plan es familiar, o sea, no el plan que me sirve a mí, le sirve a su familia, pero todos tenemos que tener ese plan A y plan B para evacuar. ¿Cuál es el plan A? Y al plan A también hay que revisarlo. El plan A, todo dice, la puerta principal. Ok, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es salir por esa puerta principal en la noche? ¿Y si se bloquea? Mil cosas. ¿Cuántos llavines tengo? ¿Dónde están esas llaves? O puedo reemplazar mis llavines, que eso nosotros insistimos mucho, puedo reemplazar por llavines de fácil apertura. La gente dice, se me meten a robar. Viera que no, o sea, en el mercado existen las mismas soluciones que me permiten a mí tener toda la seguridad para que no haya un ingreso no deseado, pero también que en caso de emergencia yo pueda salir de manera fácil salir. Sumamente fácil. Entonces ya el plan A hay que revisarlo primero. Ese plan A, ¿qué tan fácil es? O no, resulta que, decimos, ley de Murphy, ese día las llaves quedaron en el pantalón de la ropa, lo eché a lavar, no aparecen las llaves de la casa, ¿verdad? Entonces tener eso. ¿Y cuál es el plan B? El plan B puede ser más complejo. Eso nosotros, yo soy consciente, puede ser un poquito más difícil, pero debemos hacer ese ejercicio. Bueno, plan B. Mi casa es de 2 pisos, es de un piso. Hay una ventana, hay un balcón, el patio, una escalera hacia el patio del vecino. Alguien dice, es válido, es totalmente válido. O sea, que al final es una emergencia. Tenga ese plan B de, no sé, me subo un techo, pero entonces esa escalera es permanente, o esa escalera es portátil y ese día no estaba. Ese día la quitamos. También subirse por una escalera, yo lo puedo hacer, pero un adulto mayor. ¿Y el abuelo? Un bebé. ¿Qué pasa si hay alguien con necesidades especiales? Entonces, por eso le digo, cada familia tiene que hacer ese análisis, ¿verdad? De poder revisar. A veces la gente nos dice, pero es que yo en mi casa no puedo. O sea, lastimosamente, ese plan B puede hacerle la diferencia entre la vida y la muerte. Hace un tiempo unos estudiantes de arquitectura, incluso ahí hicieron un esbozo, una propuesta de que qué pasa si yo diseño en una casa una escotilla en el techo. Sí, puede ser, es totalmente válido siempre y cuando todos la puedan usar, ¿verdad? Entonces, tal vez la naturaleza de esa familia y podemos bajar una escalera, tener una escotilla, ya sea en una parte de la casa y podernos salir, ya sea por un techo, por un patio, por algún lugar, pero sí tiene que haber ese plan B para nosotros poder salir. En el balance general, Rolando, de estas trampas mortales, de edificaciones que tienen una sola entrada, de casas que le agregaron el segundo piso y el tercero y el cuarto, y cada piso con un cuarto adicional, yo me estoy imaginando buena parte de nuestras estructuras. O sea, realmente, Rolando, sin ser tan fatalista, pero nos hemos salvado de tragedias muy grandes, porque uno ve que esto pasa. O sea, usted va por el centro de San José y es lo que ve. Sí, lastimosamente, bueno, por ahí podemos, tal vez no lo manejo ahorita, hay un dato de cuántos incendios tenemos en estructuras de este tipo, las llamadas cuarterías. Hay municipalidades que tienen algún tipo de inventario de este tipo de estructuras, pero lo que más llama la atención es que algunas de estas ni siquiera se tiene conocimiento de que existen. A veces se ve alguna estructura y tal vez solo el que está enfrente, que ve salir mucha gente, qué raro, ahí salen varias familias del mismo portón, ¿verdad? No tiene mucho sentido, entonces ya se empieza a detectar
de que estas estructuras existen con algún nivel de informalidad. Pues uno entiende, ¿verdad?, que tal vez eran estructuras viejas, que pues para sacarles algún mayor rendimiento económico se hacen alquileres pequeñitos, de pequeños cuartos o pequeños espacios, pero sí es un llamado a las autoridades, ¿verdad?, las municipalidades, de estar muy vigilantes de cuando se están dando este tipo de intervenciones, que a veces la remodelación que hacen es menor, ¿verdad? Tal vez no es una gran construcción que se ve de la calle, sino que fin de semana un poquito de material, un cuarto grande se parte en dos pequeños, estar muy atentos a este tipo de condiciones, porque sí, es muy, muy probable que carezcan de las mínimas medidas de seguridad que las podrían repetir estas historias. Claro, y si usted quisiera aplicar así a rajatabla la normativa, no es fácil. Porque muchas de esas casas, lo que usted dijo en la otra parte de la entrevista, ya una casa construida es muy difícil renovarla, reformarla, perdón, a una casa que yo voy a hacer que tiene que cumplir esas normativas. Ok, viera que, o sea, es complejo. Sin embargo, no es imposible, y esto podemos hablar de este tipo de estructuras, pero yo quiero hablar aquí de cualquier otro edificio del país. Nosotros hemos hecho trabajos de asesoramiento para ver normativa en edificios tan viejos como el Teatro Nacional, y es un edificio público, lo voy a hablar abiertamente. Sí. ¿Con qué normativa se construyó el Teatro Nacional? Con ninguna, por supuesto, casi tan viejo como el Cuerpo de Bomberos de existir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día se quiere revisar y se dice, pucha, ¿qué pasa si hubiera una emergencia? ¿Cuánta gente hay? Todo. Entonces se empiezan a hacer trabajos de buscar qué se le puede hacer para mejorar la condición. Claro. Lo que no se vale, para que lo de nosotros es totalmente inaceptable, es que digamos, ya eso es muy viejo, no hay nada que hacer. Que se muere, que se tenga que morir, y eso no es válido. Hay que buscar cuál es la mejor solución posible. Yo puedo tener una estructura vieja y sin embargo yo a una estructura vieja le puedo hacer ciertas modificaciones para que tenga un nivel no óptimo, pero sí aceptable. Desde cambiar el tipo de llavines, cambiar el tipo de ventanas. Vean, por ejemplo, una estructura como la de ayer. Bueno, ¿qué pasa si yo hubiera creado ventanas de abatir? No ventana nada más de reja, de poder ver, sino unas ventanas que pudieran abrir. Antier, perdón. Entonces, prácticamente para cada estructura pueden haber soluciones. Pongamos un caso como este. ¿Qué pasa si se hubieran dotado de detectores de humo? Nadie me puede decir que por ser muy viejo no puedo poner los detectores de humo, ¿no? Se puede poner. De hecho, los detectores de humo hoy en día hasta con cinta esta doble cara se pueden pegar en el cielo raso. Entonces, eso no ocupa ni un técnico ni un ingeniero que me venga a poner un detector de humo. ¿Plan familiar que está en la página del Cuerpo de Bomberos? Correcto, bomberos. Buscarlo así como plan. De hecho, yo creo que en el buscador, con solo que pongan plan de familiar de emergencia, ya les está apareciendo, y si no, entran ahí a la página del Cuerpo de Bomberos y ahí lo tenemos en la parte principal, el plan familiar de emergencias. Lo descargan. Él está diseñado pues para que cualquier familia lo tenga ahí como para pegarlo en un sitio de fácil acceso. Nosotros vimos mucho la refrigeradora. En la parte de atrás él incluso trae hasta un instructivo de cómo abordarlo, cómo llenarlo. Él es Rolando Leiva. Rolando, me ha encantado mucho hablar con usted. Buenísimo, porque además es muy claro y eso es necesario hacerlo así, que se hable claro, que entendamos que estamos en una situación que esto del domingo no puede pasar porque y ya, murieron 4 personas y sigamos. No, que nos deje una enseñanza, que nos jale las orejas y las razones de todas las posibilidades para que no vuelva a pasar, como sociedad, como país, como periodistas, como parte de las instituciones como la que usted representa. Gracias por haber venido, Rolando. A ustedes por invitarnos y ayudarnos a compartir esta información. Bombero orgulloso, además. Rolando Leiva, jefe de área de investigación de incendios, hoy aquí en Asiento Extra, este programa muy especial que queríamos dedicar a los 160 años de esta institución. Rolando, que me vaya muy bien. Muchas gracias. Y a ustedes, oyentes, también, que pasen una feliz tarde, las 2 de la tarde, 56 minutos. Nos encontramos de nuevo mañana a las 5 de la mañana en nuestra edición Desde Buena Mañana. Adiós.